compartir este primer día de la semana, preparados para agradecer la obra de Cristo en favor de cada uno de nosotros. Y hoy quisiera, primero dar gracias a Dios por ver a hermanos que no había hace rato compartiendo con nosotros. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a veces las canciones identifican a alguien, algún hermano, porque le gustó. Y yo sé que a Betty le gustaba siempre la última que cantamos. Y la verdad que es una alegría poder tener a nuestros hermanos volviendo. Y vamos a ir a lo que hoy nos invita, y es a meditar en lo que concierne al Señor. Hace poco arrancó de los amistosos, ¿no?, para prepararse para los mundiales. Argentina ya jugó y ya goleó. En la reunión de varones pudimos ver un pedacito de ese partido y me hacía recordar igual con la pasión con la que en su momento nosotros alentábamos a la selección, ¿o no? Había, sobre todo para los que son futboleros, capaz que alguno quizás tenga pasión por otras cosas, y creo que lo principal sería la pasión por nuestro Señor, por nuestro Dios. Y hoy quería llevarlos a la conversión de Pablo, de Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? En Hechos, ahí, capítulo 26. En Hechos capítulo 26 vamos a encontrar cómo Pablo relata o escribe su conversión. Y creo que en la vida de cada uno de nosotros, si pudiéramos escribir cómo llegó Cristo a tu vida, podrías llegar a decir que tenés páginas para escribir, o párrafos para describir lo que fue ese momento, ese encuentro que tuvo el Señor contigo. ¿Ustedes lo recuerdan? Yo creo que sí, cada uno de nosotros tiene ese momento en el cual Dios te habló. Así mismo pasó con Pedro, y vamos a ver tres cositas con respecto a esto que también van a significar lo que el mismo Pablo relata, ¿no? Tres cosas que son comunes a las personas que reciben a Cristo. Una es el amor de Dios, que nos alcanza no por nuestras virtudes o bondades, sino porque justamente no éramos aceptos para con Él. Vamos a ver también que Jesús tiene grandes planes con nosotros, ¿sí? También vamos a ver que esto de estar en el Señor va a generar profundos cambios en la vida de cada uno de nosotros, y está generando cambios al momento que recibimos al Señor. Y también vamos a ver que la visión de Dios en nosotros va a generar esa pasión de la cual estoy queriendo compartir, esa pasión por el Señor, esa visión de Dios que está fuera de lo que nosotros quizás anhelemos, porque es normal que cada uno de nosotros tenga una planificación para toda su vida, pero en la agenda de Dios hay
planes que son eternos, planes que van a llevar, y ahora lo vamos a ver, vida a personas que necesitan escuchar a Dios, como decía la última canción. Todos necesitan amor que nunca falla. Ese amor que nunca falla, ese amor que es fiel, ese amor que nos acompaña. Pero a veces, muchas veces, suele pasar que ese amor, el Espíritu Santo que está en nosotros, que está representado en la Biblia como fuego, es el fuego que no debemos descuidar, ¿sí? El fuego que tenemos que, por lo contrario, avivarlo. Y hoy quiero invitarte a avivar ese fuego que está en ti, que está en mí. Esa ganas de servir, esas ganas de predicar, esas ganas de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Y Pablo fue transformado de una manera increíble, y esa misma transformación que Pablo sufrió también va a ser y está haciendo en nuestras vidas. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, eso es bueno. Vamos entonces a Hechos capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 26. Estoy viendo bien. 26, 15, dice. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice, hablando de que él tenía un celo especial por lo religioso, ¿no? Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y con misión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a ver aquí cómo Pablo es alcanzado por el Señor. Ahí en el versículo 15 de este capítulo 26, Saulo de Tarso es alcanzado por el amor de Dios. Él pensaba que hacía las cosas bien, pues su celo era religioso. Le había cegado esto y estaba confundido o errado, pero el Señor, en su bondad, le hizo ver su equivocación. Y seguramente cuando nosotros nos hablaron por primera vez,
yo siempre creo que lo cuento. Cuando a mí me hablaron, yo dije, yo no, me he equivocado, pero pecador no creo que sea. Pero sin embargo, el Señor, así como a Pablo, también me hizo ver el error en el cual estaba. Ese error me hizo ver el amor que Dios tenía para conmigo, avisándome, diciéndome que yo estaba errado, como lo estuvo Pablo. Y no solamente le mostró a Pablo el error en el que estaba, sino que le mostró que tenía grandes planes para él. Ahí en el versículo 16 al 18 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto y has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban. ¿Por qué? Por fe, que es en mí perdón de pecados y herencia entre santificados. El Señor le reveló los planes que tenía para su vida. Esos mismos planes están para cada uno de nosotros. Dios quiere manifestar su gloria y poder a través de aquellos corazones que se disponen a Él. ¿Te dispusiste para el Señor cuando recibiste? Esa es una de las preguntas que tenemos que cada día de nuestra vida plantearnos. Si estamos dispuestos para Él. En muchas ocasiones nos cuesta trabajo comprender sus planes, porque estamos tan metidos en esta sociedad a veces con los quehaceres familiares, domésticos, laborales. Nos pasa. Y es bueno hacer un alto, es bueno pensar en esto, porque si no, vamos siguiendo esa corriente que nos desvía del objetivo para el cual Dios nos llamó. Y no es solamente algo o un privilegio que tiene alguien en especial, eso lo hemos dicho más de alguna vez. Es comisión de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un plan de parte del Señor para cumplir. Saulo andaba por las ciudades de Israel procurando capturar a cristianos, pero ahora, como dice ahí, va a ir por las naciones anunciando el nombre de Jesús. Hay un cambio y a eso es lo que quiero también apuntar. Ese cambio que se produjo en el momento que recibiste y escuchaste el llamado del Señor. Y el propósito que Él nos puso a través de su palabra. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás manifestando en tus acciones? ¿Cómo lo estás llevando adelante? ¿Estás viviendo tu vida en el Señor con pasión? ¿Con entrega? ¿Tu vida depende de lo que dice Dios o de lo que la sociedad te dice que tenés que lograr? Una estabilidad económica, una estabilidad familiar. Yo creo que no. Pablo estaba enceguecido con lo que hacía porque creía que era lo correcto. Pero cuando Dios transformó su vida cambió y lo relata él mismo. ¿Podés decir lo mismo en tu vida? Si no es así, seguramente
ese fuego se está apagando. Yo te invito a que lo enciendas de vuelta. Que se avive ese fuego. Para vivir para ese Dios. El Dios de la creación. El Dios que manifestó su amor por cada uno de nosotros. Y como le dije, también en la presencia del Señor hay profundos cambios. Desde el momento que lo conocimos. ¿Esos cambios los estás experimentando? ¿Estás viviendo lo que el Señor te habla a través de su palabra? Esa visión, como les decía al comenzar, esa visión de Dios en nosotros debería generar una gran pasión por Él. Vamos a leer Hechos 26, del 19 al 20. 26, del 19 al 20, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, que él está diciendo que no hizo oído sordo a lo que el Señor le encomendó, sino que fue y anunció. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿A qué punto esa convicción, esa pasión por el Señor lo llevó hasta el borde de la muerte? Hoy estamos al borde de la muerte por predicar el Evangelio. No, de última te digan, tomátela, no me interesa. Pero acá la pasión nos llevó a hacer esto, no tomando en cuenta lo que las personas le decían o lo que le iban a hacer. Pero obteniendo, versículo 22, obteniendo auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y dice, nosotros, a nosotros, los gentiles. Acá el apóstol muestra su obediencia dada a Dios, cualidad que cada uno de nosotros debería tener, imitar. Hay una frase que dice que, y esto anotátelo, así como un pueblo sin visión fracasa, lo mismo ocurre con una persona, matrimonio o iglesia. Si no tenemos una visión, nuestra misión en la tierra va a fracasar. Y la misión de Dios es que prediquemos el Evangelio. Este año tiene que ser un año especial. Este año Dios tiene que, lo estoy obligando a Él, pero somos nosotros quienes debemos llevar ese Evangelio a esas personas y ver muchas más personas. Y volvemos a repetir, no por el número y cantidad de personas, sino personas que se apasionen por ese Dios. ¿Estás apasionado por Dios? ¿Estás viviendo para Dios o estás viviendo para vos, para tu familia?
¿Está mal vivir por la familia? No, no está mal porque nos dice que no, que tenemos que cuidarla. Pero esa pasión, esa entrega, el sufrir, porque también, ¿saben una cosa? Y creo que ya que cada uno de nosotros lo ha experimentado, es oposición. Y la oposición seguramente uno piensa que viene de afuera, pero a veces somos nosotros mismos que nos generamos esa oposición de decir, no, pero si le hablo, o no sé cómo hablarle, o no sé cómo decirle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra, ver y aprender acerca de cómo también entregar el mensaje. La Biblia, hay versículos que son claves. Que la Biblia hable por vos, no vos por la Biblia. Porque eso es lo que va a hacer ese cambio en las personas. Pero tenés que anotarte esos versículos. Si no lo sabés, acudí a un hermano para que te dé esos versículos clave que una vez que los memorices los vas a sacar para poder mostrarlo a las personas. Y Pablo tenía esa visión que de Dios para nosotros, y eso es la agenda de Dios, la humanidad, que no se pierda. ¿Lo querés incluir en tu agenda? ¿Lo querés llevar adelante? Esos planes de Dios, que no son nuestros planes, porque, a ver, que levante la mano, ¿quién un día se levantó y dijo voy a ir solamente a predicarle a un amigo o un vecino? Le voy a hablar de Dios. ¿Alguien se fijó ese objetivo? Y lo digo por mí también. Voy a ir a la casa de Juancito, a ver si puedo hablarle de Dios. Y eso es lo que te está invitando Dios a hacer. A los chicos de la escuela, a conéctate con Jesús. Para que ellos también, porque el Señor habla también de él. Esa pasión. No puedo levantarme un día sin decir a alguien le tengo que hablar de Dios. Por eso es que esta pasión por el Señor nos va a llenar de un objetivo, y es un objetivo eterno. No sé si te diste cuenta. No es a corto plazo. Esa inversión que vas a hacer es para la eternidad. A partir de que Pablo empezó a predicar a Jesús, él lo hacía por todas partes y todo el tiempo. Ahora vivía para cumplir con ese fuego en su interior. Es necesario tener un corazón apasionado por Dios para cumplir con ese plan divino. Y un corazón apasionado por Dios también produce perseverancia ante la oposición. Hechos 26-21. Lo leímos ya, pero te invito a leerlo de vuelta. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice, me voy, porque dice persevero, hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron acerca de lo que había de suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder en el tiempo, en la época actual? ¿Qué va a suceder? A ver si alguien me puede decir.
apostasía. Apostasía. Que va a venir el Señor. Saulo, en ese momento y después de transformado, su nombre fue Pablo. Fue transformado, lleno del Espíritu Santo, y le fue dado justamente otro nombre. Fundó muchas iglesias y fue usado también para escribir buena parte del Nuevo Testamento, dejando un gran legado y ejemplo. Nosotros no vamos a llegar quizás a escribir, pero sí podemos dejar en el corazón de los que están viniendo un legado, una pasión por nuestro Dios, por ese Dios que te dio la vida cuando estabas muerto. Y sabemos que no estamos hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Todos nacemos espiritualmente muertos a causa del pecado. Pero cuando Dios abrió nuestros ojos, pudimos ver primero nuestra salvación y el propósito de Dios que hoy te estoy invitando a replantearte en tu vida. Ese propósito que nos debe llevar con pasión a llevar a otras personas a Cristo. Cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida experimenta un cambio poderoso. ¿Sentís ese cambio poderoso o estás viviendo como en su momento lo vivía Pablo, confundido, algo religioso? Porque puede ser, la religión hoy es parte de la vida de muchos que dicen conocer a Cristo, pero es religión. La religión esa la vivía el mismo Pablo, pensando que estaba haciendo bien para con Dios, haciendo cosas, persiguiendo a los cristianos. Pero Dios le hizo dar cuenta de eso. No importa cuán duro y obstinado sea tu corazón o el mío, o cuán débil, Dios puede seguir trabajando en tu vida, pero déjalo. La intimidad con Dios es la que te va a transformar. Lo que hoy estamos haciendo, lo que por ahí podemos compartir, es solamente alentarte, pero tu intimidad con Dios es tuya. Y esa intimidad con Dios es la que va a transformar tu vida. Si querés que se transforme. Porque lo que ahora hacemos es alentar de parte de Dios a que empieces a mover esas estructuras iniciales que en tu momento, me imagino, con gozo recibiste. Quiero invitarte a levantarte. Seguramente saldrás o no entusiasmado con esto, porque muchas veces decimos, oh, qué buena la predicación, o oh, no me gustó la predicación. Pero es Dios. No es César, no es Mario, no es Leandro. Es Dios hablándonos. Para terminar, te invito a buscar el Salmo 73. Salmo 73. Dice, qué bueno es decir al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con la ayuda de Dios vamos a procurar hacer este Salmo 73, 25. Dice,
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dios tiene que ser todo para vos. Tiene que ser todo para mí. ¿A quién tengo en los cielos? A mi Dios que vive en mí. Es el mismo Dios que nos invita cada primer día de la semana a recordarlo con pasión. Recuerdo las palabras de Juan, que nos estuvo visitando, Juan Cliff, que nos contaba que él venía con su papá yendo a la reunión y que iban gozosos hablando de lo que iban a hacer, a recordar al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la misericordia, que entregó su vida. Pero esa pasión es la que él mismo decía, nuestros corazones se llenaban de alegría porque íbamos a la iglesia, íbamos a la cena del Señor, a recordar, a darle gracias. Y hoy tenemos esta oportunidad también, como cada domingo. Y espero que hayas venido con un corazón gozoso, un corazón agradecido, un corazón que está siendo transformado. Y si no está siendo transformado, te invito a que hagas esta reflexión de tener intimidad con Dios, con su palabra, con el propósito inicial que tiene para nuestras vidas si recibiste al Señor. Ese propósito, un propósito que creo que supera cualquier propósito que pueda llegar a haber en nuestra vida. Veamos a ese Dios, gocémonos de ese Dios, apasionémonos de ese Dios. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Ahora vamos a compartir de los símbolos.